Muy buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por esta invitación. Soy Leslie, ministra de Cultura del Perú. Muchas gracias a Asís por invitarnos, a Ricardo por moderar este panel, al coronel, a todos los que nos están acompañando el día de hoy, por supuesto a Herbert por la invitación especial, y contarles que no es la primera vez que participamos en este importante evento. Lo hemos hecho ya antes, en plena pandemia, incluso vía virtual, pero nos interesa trabajar también de la mano y comentar qué es lo que se está haciendo desde el Estado respecto a nuestro patrimonio cultural en el Perú. La bienvenida también a los representantes que están aquí de las entidades públicas, privadas y seguramente amigos de otros países que nos visitan. Bienvenidos al Perú. Yo voy a hacer una breve exposición, espero, y seguramente luego estaré gustosa, junto con el coronel, de atender sus sugerencias y comentarios. Vamos a ver, si me voy a cambiar de micro para tener un poquito más de movilidad, si me lo permiten. Comentarles que el sector cultura tiene a cargo oficinas desconcentradas en cada una de las regiones del país. Tenemos 24 oficinas que llamamos direcciones de cultura y 3 órganos adscritos, como es los medios de comunicación a nivel nacional, el AGN, el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional del Perú, que también es el ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, soportados en 2 espacios muy importantes, el Viceministerio de Patrimonio y de Industrias Culturales y el de Interculturalidad. El Ministerio de Cultura del Perú es uno de los entes más importantes para el desarrollo de las políticas públicas. Estamos convencidos de que un país con cultura, por supuesto, es un país con alma, y cómo no el Perú, que tiene tantos recursos culturales, arqueológicos, históricos, inmateriales, por supuesto nuestras comunidades indígenas y nuestras lenguas. Tenemos 48 lenguas reconocidas y 55 pueblos indígenas en nuestra base de datos. Gran reto. Aquí solo un resumen de los números que tenemos, ya les he ido contando sobre los pueblos, pero en relación al patrimonio cultural tenemos casi 30.000 sitios arqueológicos identificados y seguimos descubriendo aún más cada día porque los proyectos y las intervenciones a nivel de los proyectos mineros, extractivos, etcétera, van descubriendo cada día más en nuestro país. Nuestro país es un país netamente arqueológico. Tenemos en el Perú 370 museos aproximadamente, entre ellos 56 que administra el Ministerio de Cultura. Todo el resto son privados, comunitarios, regionales, de pronto también los museos de las Fuerzas Armadas. El año pasado, por primera vez, oficializamos el Registro Nacional de Trabajadores del Arte y la Cultura, llamamos Rentoca. A la fecha tenemos 24.000 personas registradas. Estamos trabajando en 2 ejes estratégicos y estamos convencidos que tenemos que seguir haciéndolo para fortalecer nuestra identidad cultural. Hemos visto una carencia de valores, no solo en el Perú, sino que también el reto de las redes sociales y la tecnología ha hecho que nuestros niños, nuestros jóvenes, de pronto no recuerden que vivimos en un país tan rico, tan culturalmente diverso, en que todos y todas podemos respetarnos, trabajando también contra el racismo. Pues aquí tenemos, por supuesto, una foto muy interesante que seguramente ustedes conocen, es la zona arqueológica Caral y que últimamente se ha visto afectada por la inseguridad. Caral es uno de los sitios más importantes de la costa en Lima y hay una incertidumbre de pronto al llegar porque la inseguridad se ha querido apoderar. Estamos trabajando muy de la mano con nuestra policía para brindar mejores servicios y que nuestros visitantes puedan llegar tranquilamente. Aquí lo que les contaba, 27.000
sitios arqueológicos o bienes inmuebles prehispánicos. De ellos, en el Perú se declara el bien patrimonial. Se hace un trámite administrativo y se reconoce además los límites que corresponden a la zona arqueológica. Aquí un poquito sobre las problemáticas que tenemos. Tenemos una linda y hermosa casa Yacoletti que fue construida para el centenario y estamos a puertas del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia el próximo año con la batalla de Ayacucho, que le dio justamente la independencia a Latinoamérica. Y lamentablemente ocurrió un incendio y a la fecha no se ha intervenido. Retos respecto a las intervenciones en los materiales, en las autorizaciones y, por supuesto, en el presupuesto, porque la mayoría de casonas históricas son propiedad privada. Retos relacionados a las invasiones, que ocurren mucho, lamentablemente, en zonas que están descampadas. Nuestros sitios arqueológicos están libres, digamos, no todos tienen un cerco o una barrera física donde las podemos cuidar, sino que también están a expensas de la informalidad, ¿no? La renovación urbana y los planes de desarrollo urbano son retos también para los municipios y los gobiernos regionales. Entre ellos tenemos, por ejemplo, también el trabajo conjunto que realizamos con la policía para evitar que nuestros bienes muebles, piezas de carácter arqueológico o histórico puedan salir sin permiso del país. Aquí algunos números relacionados a lo que hace nuestro ministerio respecto a las afectaciones o las denuncias. Tenemos algunas denuncias que han sido atendidas los últimos años de la mano con la policía y con el Ministerio Público. Ponemos multas. Sin embargo, pensamos también en la importancia de la prevención y cómo es que podemos seguir trabajando para que las personas que toman estas decisiones puedan lograr contar con toda la información, porque en el Perú, en este momento, está prohibido tener servicios públicos, servicios básicos, si es que te asientas u ocupas una zona arqueológica. Es muy complicado que puedan tener, por ejemplo, agua o desagüe. Realizamos operativos de prevención para poder ver cómo es que se está llevando a cabo las intervenciones por la parte privada, por los museos, en los conventos. Tenemos algunos logros relacionados a las repatriaciones, algunos coleccionistas o algunas personas naturales, algunas personas jurídicas también, cada cierto tiempo nos devuelven bienes que fueron, digamos, llevados fuera del país y que al enterarse que han sido exportados ilícitamente, pues se dirigen a nuestras embajadas y lo que hacen es devolverlo de manera voluntaria. Y la diplomacia cultural aquí ha sido bastante importante para poder tener estos números, ¿no? Que a nivel de América Latina son uno de los números más importantes en el ranking de los países que recupera su patrimonio cultural. Aquí está, en relación a las recuperaciones, hacemos operativos en los mercados de arte tradicional, hacemos conferencias para poder reforzar en los puntos de frontera, por ejemplo, y también con los aeropuertos o con los especialistas en seguridad de los aeropuertos que tenemos aquí en el país para poder informar sobre todo a los visitantes que quizás pueden haber sido mal informados en la compra de bienes culturales y que pueden pensar que los pueden sacar sin la autorización o simplemente llevárselos, ¿no? Hacemos inspecciones de oficios, tenemos también un equipo desde la Dirección de Recuperaciones que trabaja de la mano con la policía y la Cancillería en relación a las subastas. Ahí también tenemos una mirada bastante de experiencia, digamos, y nuestra Cancillería pues ha dado bastante buenos frutos, interpuesto sus buenos oficios para poder tener estos bienes en el Perú nuevamente.
Tenemos algunos bienes que han sido declarados o identificados en riesgo, sobre todo, por ejemplo, en las iglesias, por parte de las conexiones no oficiales o las conexiones informales de cables o de las velas que ya no estamos usando, por ejemplo, ¿no? Ya se dispuso hace un tiempo que las velas no es la mejor idea para rendir el culto. Entre otros también los lienzos, tenemos una infinidad de lienzos, recordemos pues que tenemos una historia vasta desde la colonia, el virreinato, la república, y hay todavía una brecha bastante amplia para la restauración de los bienes. Sin embargo, seguimos trabajando de la mano con la sociedad civil, con la empresa privada, intentamos mejorar, por supuesto, los mecanismos de intervención, los mecanismos de protección y seguimos fortaleciendo las capacidades de los funcionarios públicos, sobre todo porque en el Perú hay muchísimos organismos y asociaciones civiles que van de la mano con la protección y la defensa del patrimonio cultural. Aquí hay algunas estrategias que ya vienen desde el Ministerio de Cultura para que se fortalezca esta ciudadanía, poder seguir trabajando con los docentes, trabajar con los jóvenes, con las buenas prácticas que se realizan desde las regiones para poder visibilizar lo que se hace de cara a la protección de nuestro patrimonio cultural, tanto mueble como inmueble. Seguimos trabajando y tratando de convencer a los gobernadores regionales para que puedan tener su plan regional de cultura. Nosotros en el año 2020 aprobamos la Política Nacional de Cultura y sobre esa base en este momento tenemos un solo plan regional que es en el centro del Perú, que es en Junín. Sin embargo, estamos ahí fortaleciendo porque el año pasado ha habido cambio de autoridades y queremos pues que en cada región podamos tener un plan regional de tal manera que podamos priorizar. Aquí el hecho importante es que la sociedad civil se moviliza y promueve justamente este espacio de conversación, ¿no? Seguimos con la sociedad civil, hay un grupo también de gestión, articulación territorial que verifica justamente en este momento, por ejemplo, el Perú está en alerta por la posibilidad de la presentación del fenómeno El Niño y desde el Ministerio se han destinado algún presupuesto importante para la prevención, sobre todo en aquellos sitios arqueológicos que ya reciben visitas y que luego, ojalá que no sea así, pero que luego de la emergencia podamos reactivarlos rápidamente y que se encuentren, digamos, protegidos. Aquí para acabar en este punto, sabemos que el sector privado, la empresa, la sociedad civil, tiene retos, igual que nosotros, para poder fortalecer estos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a los cuales, por supuesto, nos plegamos el 2022 en el Mondiacult realizado en México, señalando que el tema cultural necesita su propio ODS, necesita su propio Objetivo de Desarrollo Sostenible, a pesar de que hay, por supuesto, transversalidad. Hablábamos de mejora de calidad de vida, de seguridad, de protección, pero también, por supuesto, del cierre de brechas de infraestructura, de posibilidades para los jóvenes y los niños y que puedan ver en el patrimonio cultural también una herramienta de desarrollo y de fortalecimiento, por supuesto, de su identidad. Nosotros tenemos junto a UNESCO una plataforma donde las empresas privadas se están sumando que se llama Pacto por la Cultura al 2030. Así que también aprovecho en hacerles la invitación para que puedan sumarse. Están empresas como la TAM, están varias embajadas también y varias empresas que forman parte de la cooperación. Aquí creo que viene el video que les quería presentar. Si es que para terminar nada más. ¿Sabes cómo a través del plan Rescatarte venimos cambiando vidas? A través del teatro, música, temas audiovisuales, lectura y más, contribuimos en la prevención de la violencia, inseguridad y discriminación. Además, fortalecemos la identidad cultural. Porque el arte y la cultura podemos cambiar
muchas vidas, podemos cambiar barrios, podemos cambiar comunidades, por supuesto podemos mejorar nuestra sociedad. Agradezco al Ministerio de la Cultura que nos ha brindado este espacio para poder brindar a mis amigos, divertirnos. Nosotros estamos muy contentos, más que contentos, sorprendidos, porque una entidad del Estado que está presente aquí, acompañándonos, compartiendo lo que es cultura, lo que es arte, lo que es música. Para cumplir nuestro objetivo, contamos con 6 estrategias que promueven el arte y la cultura. Estas son: Itinerarte, Barrio Seguro con Cultura, Casa Cultural, Orquesta en el Barrio, Patio del Recreo y Hazlo tú misma. Con ellas hemos realizado más de 270 intervenciones culturales y nos proyectamos a llegar a 130.000 beneficiarios. Creo que esta es una oportunidad perfecta para hablar de lo positivo que puede ser aprender sobre nuestro propio lugar de origen. El impacto que va a tener es disminución de discriminación, disminución de inseguridad, porque mostramos a nuestros niños diversos ámbitos, diversos aspectos en los que ellos pueden ir mejorando y mejorar su sociedad. 80% de las vecinas y vecinos se sienten más seguros, más inspirados y con mayor acceso a la cultura. El arte es un amor, el arte es una cultura, es pasión. La gente de San Cosme les va a agradecer mucho el que estén acá participando y dándole a los niños una clase de lo que es arte, lo que es cultura. La cultura es un derecho para todos y un camino hacia la transformación social. Nosotros somos... Compunche Perú, Gobierno del Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Es un poco lo que estamos haciendo desde el Ministerio, alineados además al Punche Seguridad. Así que los temas de seguridad y de cultura son totalmente vinculados y necesitamos seguir trabajando en eso. Gracias por la invitación. Mi coronel, cuando usted diga. Muy buenos días. Agradezco la invitación a la Organización Internacional ASIS 2023. Quien les habla es el coronel Ulises Vázquez Rodrigo, jefe de la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Vamos a hacer una breve exposición relacionado a los delitos contra el patrimonio cultural, los que se cometen con mayor incidencia en nuestro país. Tenemos tratados los tratados internacionales, las estrategias para enfrentar el delito contra el patrimonio que realiza la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural, estudios y estadios de casas. ¿Qué cosa es la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural? Tiene por función prevenir, combatir, investigar y denunciar a nivel nacional los delitos contra el patrimonio cultural en sus diferentes modalidades que están tipificadas en nuestro Código Penal peruano y sus delitos conexos, y las diferentes actividades u operativos que realizamos para evitar la comisión de estos delitos. Los delitos contra el patrimonio cultural están previstas en nuestro Código Penal. Tenemos los atentados contra los monumentos arqueológicos, la inducción a la comisión de atentados contra yacimientos arqueológicos, la extracción ilegal de bienes culturales, la omisión de deberes de funcionarios públicos. Acá quiero ser
un alto detallar este artículo donde indica que las autoridades políticas, administrativas, aduaneras, municipalidades y miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, omitiendo los deberes de su cargo, pueden intervenir o facilitar la comisión de delitos. Esto es muy importante porque todo lo que es el aspecto público estamos obligados a prevenir y a cuidar nuestro patrimonio cultural. Tenemos el marco legal que nos brinda los tratados internacionales, la Constitución Política del Perú, nuestro Código Penal peruano, Código Procesal Penal, la Ley de la Policía Nacional del Perú, que lo especifica en el Decreto Legislativo 1267, y la Ley 277 de lo que es del Ministerio de Cultura. ¿Cuáles son los tratados y convenios internacionales? Tenemos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial y Cultural, que está a cargo de lo que es la UNESCO con sede en Francia y funciona desde el 21 de noviembre de 1972. Esta convención es un instrumento donde indica que el patrimonio cultural existe en cualquier parte del mundo y se debe denominar patrimonio común universal, es decir, que cualquier patrimonio cultural que exista en el mundo pertenece a la humanidad y es nuestro deber cuidarlo para que las generaciones posteriores disfruten y conozcan este patrimonio cultural, no perder nuestra historia del mundo. Luego tenemos la decisión 460 sobre la protección y recuperación de bienes culturales del patrimonio arqueológico, histórico, etnológico, paleontológico y artístico de la comunidad andina, con sede en Colombia y funciona desde el 25 de mayo de 1999. Estos países que lo conforman son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Conformaba también la República de Venezuela, que posteriormente por aspectos políticos se retiró. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Venezuela se retiró, ¿no? Esta decisión es muy importante porque favorece a 115 millones de personas que están en una sola organización para cuidar nuestro patrimonio cultural, que es muy importante en Latinoamérica. Luego tenemos la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 30 de septiembre de 2016, los derechos culturales y la protección del patrimonio cultural, que está a cargo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con sede en Estados Unidos, y el 6 de octubre de 2016 entra en funcionamiento. Esta resolución es muy importante porque los demás convenios internacionales siempre nos dicen de que debemos proteger, cuidar nuestro patrimonio cultural, pero esta resolución es muy sui generis, donde dice que insta la protección del patrimonio cultural porque los estados parte que en los conflictos armados se abstengan de atentar contra el patrimonio cultural y no permita el disfrute y conocimiento del mismo a nivel mundial. Eso significa de que también se tiene que tener cuidado donde se realizan los conflictos armados. Es la única resolución que protege ante los conflictos armados, que muchos son políticos y otras son de otro tipo de conflicto. Luego tenemos, nosotros como División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural, tenemos las estrategias de lucha para enfrentar el delito. Tenemos la parte preventiva. En el Perú, debido al mercado informal que existe, hacemos muchos operativos semanales en los centros de bastante afluencia, donde existen casas donde se vende artesanía sobre todo, y donde se acerca a la gente que clandestinamente obtiene estos productos, generalmente los cerámicos, que son de mayor incidencia. Llevamos unos flyers informativos, les entregamos, les explicamos de que no debe comercializar este producto porque va atentando contra nuestra historia, contra nuestra cultura. Luego tenemos las estrategias de prevención
porque es muy importante la prevención, porque ¿qué nos permite? Que se evite, porque ¿qué hacemos si solamente nos dedicamos a investigar? Ya se produjo el hecho. En cambio, prevenir antes de que se consuma el hecho, eso es lo que debemos tener más importancia, porque cuando las personas que tienen el interés particular no les interesa de que el bien se malogre, lo fraccionen, no, simplemente ellos ven el interés particular, no ven el interés común. Luego tenemos en la unidad de investigación de delito contra el patrimonio cultural, tenemos la investigación, que lo hacemos muchas veces en intervenciones en flagrancia, otros por denuncia de personas muy responsables que nos informan tanto al Ministerio de Cultura, al Ministerio Público o a la Policía Nacional. Luego se formula una carpeta fiscal y se procede a la investigación para dar el trámite correspondiente a las diversas autoridades competentes. Tenemos estudios de casos relevantes. En este aspecto tenemos en el distrito de San Borja, en el inmueble del señor Juan Velasco Alvarado, presidente de la República, que en vida fue obviamente, en el hijo del presidente Juan Velasco Alvarado se encontraron cerca de 800 piezas de cerámicos de diversas características que pertenecían a las culturas mochica, huari, chancay, que estaban mal almacenadas. Se intervino en este inmueble gran cantidad de cerámicos con la participación interinstitucional del Ministerio Público, Ministerio de Cultura y la Policía Nacional, y luego de que se interviene, entra la parte técnica al embalaje adecuado por parte del personal técnico y especializado del Ministerio de Cultura, que luego posteriormente es trasladado a los almacenes del mismo. Tenemos ahí las imágenes de todo lo que se ha intervenido, diferentes cerámicos, estos presentan fraccionamientos, fisuras, pero esto se debe a que son mal almacenados y es por eso que se interviene. Se embala adecuadamente y se traslada a los almacenes del Ministerio de Cultura, recalcando que estos operativos siempre se hacen de manera interinstitucional, Ministerio Público, Ministerio de Cultura y Policía Nacional del Perú. Luego tenemos otro caso muy relevante, lo que es el portal del Golf, donde se interviene acá en San Isidro, 1099 piezas de cerámicos, pertenecientes a diferentes culturas, como tenemos la chancay, nazca, moche, y se interviene a una persona y se traslada en calidad de detenido a la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio Cultural. Siempre recalcando que todas estas intervenciones se realizan de manera interinstitucional, Ministerio Público, Ministerio de Cultura y la Policía Nacional del Perú. Esas son las imágenes de los cerámicos que se intervinieron en San Isidro, que luego de esta exposición son embalados por el personal técnico de manera adecuada y trasladados a los almacenes del Ministerio de Cultura. Últimamente, en el mes de octubre, hemos tenido una intervención en la Cachina Fashion. Los que son de Perú deben conocer este lugar. Es de bastante afluencia el público, donde concurren a comprar ropa de segunda mano y también artesanías y productos que son comercializados de manera clandestina por personas al margen de la ley. Este operativo se realizó también de manera conjunta con el Ministerio Público, Ministerio de Cultura y Policía Nacional, donde se hizo la incautación de un cuadro. Ustedes lo van a ver, le voy a presentar la imagen y le voy a seguir explicando. Un cuadro más o menos de 30 por 45 centímetros conteniendo un fragmento textil que en el mercado negro está valorizado en $8.000. Cuando se interviene, ahí verán bastante gente, porque es un lugar de bastante afluencia y sobre todo de personas al margen de la ley, y se tomó todas las medidas de seguridad para que la intervención no fracase. Le pregunto al señor que estaba vendiendo ese cuadro, le digo, ¿y usted cómo lo vende?
Señor, me dice, ese cuadro a mí, el que me da más de 40 soles le doy. Fíjese por la ignorancia cuánto daño hacemos a nuestra cultura por la ignorancia, ¿no? Pero en realidad era un fragmento textil que era de la cultura del norte de nuestro país, que estaba en el mercado negro, costaba $8.000. Y este señor lo vendía y me dijo, el que me da más de 40 soles le doy. Esto fue, sí es irónico, fue embalado técnicamente por el personal del Ministerio de Cultura para luego ser trasladado para los peritajes correspondientes y se inició la investigación y la detención de la persona intervenida. Esto es muy importante porque seguimos nosotros esforzándonos y sobre todo sensibilizando a todas las personas que se dedican a este negocio porque ellos lo ven de manera particular, pero todos los que han concurrido el día de hoy que tengo al frente mío lo ven por el bien común de la humanidad, porque si nosotros hoy no asumimos esa responsabilidad de cuidar nuestro patrimonio, de cuidar nuestra historia, seremos los principales cómplices para que las generaciones que vienen no tengan ese disfrute y ese conocimiento de la historia que es tan rica. Y la verdad que al conocer en patrimonio cultural, mientras no lo conozcas, no te interesa. Y cuando ingresas a conocer el patrimonio cultural, sí te interesa, pero más de lo que te interesa se vuelve en una pasión. Ahí tenemos el tráfico ilícito de bienes culturales que actualmente ahora se dan por las redes sociales, en las galerías artesanales y en las casas de subasta de coleccionistas. Nosotros constantemente estamos en coordinación tanto con el Ministerio de Cultura, con la Policía Nacional, con Interpol, que tenga que ver con el extranjero, y las redes sociales que todos los días lanzan ofertas de productos y estamos haciendo el seguimiento por intermedio de alta tecnología para ver dónde se ubique ese bien. Y es una batalla constante de todos los días. Proteger y preservar nuestro patrimonio cultural es compromiso de todos. Yo, a nombre de mi institución, la Policía Nacional del Perú, les agradezco a ustedes y los felicito por tomar interés en lo que es el patrimonio cultural, que es un deber, es un derecho de la generación presente, pero es un compromiso de preservarlo y cuidarlo para las generaciones posteriores que la disfruten y la conozcan. Muchas gracias. Herbert, ¿cómo vamos de tiempo? Perfecto. Es el que manda. Bueno, los que trabajamos en este sector, en este oficio, sabemos cuando estamos delante de personas que saben, y muchísimas gracias. Las exposiciones han sido claras, contundentes y dan una fotografía más o menos exacta de lo que está pasando en el Perú y de los esfuerzos que estáis haciendo. Voy a hacer una pregunta un poco trampa, pero yo creo que para eso me pagan. Cuando roban una pieza en un yacimiento, cuando roban una pieza en un pecio submarino, el daño que hacen no solamente es que se llevan la pieza para venderla, sino que destrozan la traza científica histórica y nos roba la información de cómo era esa sociedad o ese pecio en ese momento. Señora ministra, ¿qué sucede cuando nos roban patrimonio cultural? Pues como tú mismo dices, ¿no? Se llevan una parte de un libro, una hoja muy importante de todo este libro que para nosotros es identidad, es historia. Nosotros como ministerio tenemos una plataforma que se llama bienesrobados.cultura.gov.pe y es de lo que hemos podido recuperar y registrar de lo que no hemos encontrado. A veces decimos robado, pero a veces está no habido, a veces está declarado como faltante. Intentamos tener un registro. Sin embargo, en muchas ocasiones no lo tenemos.
Cuando encontramos esta pieza, porque podemos tener de pronto un registro de lo que nos falta, pero ¿qué pasa con aquello que no tenemos y que sabemos que sí nos falta? Y frente a eso, los desafíos tanto del Ministerio de Cultura, de la Policía, del Ministerio Público y también de otros países, por supuesto, va relacionado a la investigación que se sigue haciendo en nuestros países respecto a la pieza. Y tenemos un informe técnico, sobre todo comparativo, con aquellas piezas que a través del estudio técnico, arqueológico, relacionado a la fragmentería, relacionado a la iconografía, nos hacen pensar, y nuestra pretensión puede ser mejor argumentada respecto a aquella pieza que se parece mucho a la que sí tenemos aquí registrada, inventariada, incluso expuesta. Eso a través de nuestra Cancillería muchas veces se expone en aquellas piezas que hemos podido identificar, por ejemplo, en las subastas, ¿no? Y como corresponde al propietario tomar su decisión, agradecemos también mucho a las personas que toman conocimiento recién y que, dejando de lado el bien privado, pues anteponen justamente y devuelven esa parte de la historia a este gran libro que tenemos. Son retos, desafíos, pero lo estamos logrando y pensamos que también el desafío es ¿qué pasa después de que retornan? ¿No? Ya estoy contestando otra pregunta, pero como decía en la exposición, el Perú es uno de los países que está en el ranking de recuperaciones y repatriaciones de su patrimonio, sobre todo arqueológico. Y muchos nos preguntan, ¿y dónde están esas piezas? Y como lo ha dicho el coronel, lo que recuperamos va a un espacio que llamamos cuarentena, de conservación, en el depósito. Pero necesitamos también poder acceder y poder verlas. Entonces esperamos que nuestro Museo Nacional del Perú, que está en Pachacamac, que ya está por terminarse, pueda albergar estas piezas, sobre todo de las repatriaciones y recuperaciones que realmente son bastante importantes. Increíble, increíble. Mi coronel, su turno a la pregunta trampa. ¿Qué pasa cuando roban patrimonio cultural? ¿Qué pasa cuando roban? Es como arrancar parte de nuestra historia, algo que nos pertenece no solamente a los que trabajan en el Estado, ni en lo particular definitivamente como ustedes, sino a todo el mundo, porque nos priva de ese derecho a conocer y a disfrutar de lo que nos ha ofrecido nuestros antepasados, ¿no? Ya sabía yo que Herbert me iba a dar una mala noticia, ya estamos con el tiempo volados. Entonces tendré que seleccionar de estas preguntas que han ido surgiendo con sus presentaciones. Voy a rescatar dos, tenemos 5 minutos. Cuando ardió el Museo Nacional de Brasil, o cuando ardió Nuestra Señora de París, se perdieron 2 monumentos increíbles. En Brasil se perdió verdadera cultura científica, se perdieron unos objetos de valor incalculable por su valor científico, insisto, mientras que en París se quemó un símbolo. Para nosotros, allí en Europa y en España concretamente, hemos desarrollado unas leyes para la protección especial del patrimonio cultural frente a los riesgos de fuego, de incendio. ¿Cuál es la situación actual en su país, en el Perú? Por favor, señora ministra. Gracias. A ver, aquí también ocurren algunos siniestros, a veces podríamos pensar que provocados, a veces son fortuitos, por supuesto, y lo que hemos hecho desde el Ministerio, primero en esta gestión, es trabajar mucho con el Congreso para poder modificar la Ley General de Patrimonio Cultural. Hemos tenido una primera modificación que va relacionada sobre todo al uso del patrimonio, a la intervención de los privados también en esta constante lucha por su protección y en la mejora de los procedimientos en sí en general para poder darle flexibilidad y tener cierta garantía de que este patrimonio va a continuar. En el rubro de gestión de riesgos aún estamos a nivel ministerial, digamos, tenemos
justo ahora una publicación respecto a la gestión de riesgos por carácter del fenómeno del Niño, de los deslizamientos y de lo que pasó al inicio del año también por las lluvias, y estamos desarrollando directivas a nivel también del Ministerio para poder tener claridad respecto a qué pasa, qué va a pasar en el caso que tengamos un incendio en algún museo. Hace 2 años, un poquito más antes de la pandemia, tuvimos un incendio aquí en el centro de Lima, en un templo, en una parte muy tuburizada, y activamos las alertas como parte del plan de acción que ya se tiene desde el Ministerio, y como seguramente en otros lugares, quien lidera son nuestros bomberos, ¿no? Con el comando. Sin embargo, no necesariamente en ese momento el equipo especializado de los bomberos sabe qué hay dentro. Y por supuesto, siempre lo hemos dicho, la vida humana es primero. Pero nos tenías a nosotros tratando de decirle al comando que tenía lienzos, que tenía tallas, que tenía estatuas muy antiguas, entre otros bienes de carácter ya de metal, ¿no? Era una iglesia y todo lo que corresponde a ello. Y recuerdo mucho que la hermana, la madre superiora del templo, sacó al niño, que era una talla de madera de 1780. A pesar de que ella no podía entrar, pero ella era la única que sabía dónde estaba el niño. Entonces, me acuerdo mucho que en ese momento yo era directora de defensa del patrimonio y me escabullí por entre los bomberos, y como soy pequeña, pude pasar y acompañé a la hermana a recuperar al niño. Y también ellas se dieron cuenta que hay que trabajar en ese plan para saber qué es lo que ellas tienen que darle al comando en ese momento. Hasta ese entonces, muy buena parte de la Iglesia Católica y de la sociedad civil no estaba preocupado, digamos, por ese tipo de riesgos. Entonces estamos trabajando mucho para que también desde la sociedad civil, desde la academia, incluso desde las Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Armadas, creo como todos los países, también tiene un número importante de bienes que podrían ser pasibles de algún riesgo de desastre. En este contexto, en el 2014 fue la primera vez que al Ministerio de Cultura le otorgaron un presupuesto para estos temas de riesgos. Y en esta gestión, justo el día de hoy, ha salido publicado en el diario oficial un crédito suplementario que también involucra un presupuesto, siempre decimos importante para cultura porque siempre estamos un poco a la cola en el presupuesto, pero nos están dando un presupuesto para justamente esta atención de gestión de riesgos. Pero necesitamos formar estos comités a nivel de la sociedad civil para que ellos también puedan tener sus planes de acción y saber qué información le tienen que dar a los comandos, ¿no? Eso. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Mi coronel, la última, pero no la menos importante. ¿Cómo ve usted la posible colaboración, siguiendo con lo que la señora ministra ha dicho, de la importancia de hacer simulacros en los bienes en edificios que albergan bienes de protección y que tienen patrimonio cultural en su interior, la colaboración con bomberos, policías, sociedad civil, es decir, socializar la seguridad? ¿Cuál es su opinión? Breve, que Herbert me está mirando mal y ya tenemos que terminar. La colaboración entre la sociedad civil, la seguridad privada con la seguridad pública. Es muy importante los simulacros porque son pequeñas lecciones o aprendizaje cuando tú que realizas en los simulacros aprendizaje sobre todo. Es como cuando tú no sabes una lección, vas haciendo las prácticas y vas aprendiendo. Lo que se quiere hacer acá es un hábito de seguridad ante cualquier tipo de emergencia. Y es muy importante realizarlo desde el nivel escolar y no solamente ellos, nosotros también, porque nosotros pensamos que con nuestra experiencia lo sabemos todo, pero en un momento de emergencia no sabemos cómo actuar. Por eso es muy importante los simulacros y hay que tomarlos en serio porque en el momento que ocurre te vas a arrepentir y es muy tarde.
Correcto, aquí ya para finalizar, a mí me gusta hablar a la colación de lo que estaba usted diciendo, en lo que es el círculo virtuoso del patrimonio cultural, en los que los profesionales de seguridad tenemos mucho que decir, porque la primera fase es la de protección, la segunda es de poner en valor ese bien, la tercera es generación de riqueza, puestos de trabajo, salarios dignos, y eso significa socializar la seguridad, porque no tenemos tantos efectivos como para proteger todo lo que hay, y en definitiva es volver a proteger. Nada más que puedo decir que muchísimas gracias por su intervención, ha sido un placer. Por favor, un fuerte aplauso.